Bien, en este video vamos a ver cómo importar eh, una base de datos que ya está creada para que ustedes puedan ver cómo hacerlo y de hecho vamos a trabajar con esa base de datos y con ella misma vamos a trabajar con las consultas, con el lenguaje estructurado de consultas, con lo que es SQL. Entonces, les voy a compartir ese archivo también para que ustedes lo puedan descargar sin ningún problema. Van a ir directamente al menú archivo una vez que ya ustedes lo hayan descargado. Y aquí en archivo van a ir a la opción cargar archivo SQL. Ya en el archivo SQL, bueno, ya en eso les va a abrir esta ventana, que es la ventana del explorador de Windows. Y bueno, pues hay que buscarlo, no sé, ya depende de cada uno de ustedes en qué ubicación lo tenga. Y es este, ¿de acuerdo? Ustedes le van a dar aquí abrir. Y bueno, pues va a empezar a cargar, ¿sí? Nuestro archivo, lo va a empezar a crear. Ahorita va a aparecer de este lado. Y bueno, ya nada más nos queda aquí ejecutar. El SQL que vamos a ejecutar va a ser este que está aquí. Vamos a darle aquí clic para poderlo ejecutar. Dice, bueno, dice ejecutar consultas inseguras sin cláusula where. Le decimos que sí. Posiblemente, miren, aquí se está cargando, ¿sí? Posiblemente nos marquen algunos warning, algunas advertencias, pero no se preocupen, eso es normal. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, su consulta produjo 16 advertencias, le damos a aceptar, vamos a volverle a dar aquí en recargar, ¿sí? Recargar automáticamente y vamos a esperar, ¿de acuerdo? Y ahorita pues ya nos debe de cargarla. Miren, aquí ya está creado, ya lo cargó. Entonces, si les aparecen esas advertencias, esos warning, pues ya nada más oprimen aquí esta persiana y le dan recargar automáticamente, ¿de acuerdo? Ahí si se fijan, todavía sigue trabajando la base de datos, cargando lo que deseamos tener. Entonces, por ejemplo, aquí en curso, como pueden ver, ya tengo yo aquí bueno, ahorita sigue cargando, ahí me está eh, creando este problemilla, pero bueno, ahorita se detiene, ¿sí? Aquí, bueno, como les comentaba, aparecen lo que son las tablas. Vamos a trabajar con la tabla clientes, productos, proveedores, ventas, detalles, etcétera, ¿sí? Y ya con todo esto, pues vamos a poder ir nosotros trabajando con cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, ya estoy en la tabla de clientes y si se fijan, aquí tengo lo que es el cliente ID, ¿sí? De tipo entero, su longitud es de 80, por ejemplo, la razón social y vean que tiene la nomenclatura, ¿sí? Esta nomenclatura es la que les comentaba que es importante que nosotros coloquemos en, en los campos para que nos identifique de qué tabla proviene. Y bueno, por ejemplo, aquí viene ya la parte del autoincremento, nos dice que es de tipo texto, aquí lo podemos ver. Viene la descripción también que les comentaba la vez pasada que era importante, por ejemplo, aquí razón social y de repente pueden verlo y dicen, ah, caray, ¿qué puede ir aquí? Pero ya en la identificación del cliente, pues ya ustedes se pueden dar cuenta de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que vas a teclear tú o ahí o para qué sirve ese campo? Si vemos la siguiente tabla, ¿sí? Le decimos que no. Vamos a la tabla de productos. Aquí, por ejemplo, ya van a ver ustedes todo esto, ¿sí? Eh, ya tenemos todos estos campos, todavía ahí se sigue ejecutando la tabla, porque la ejecutamos, ahorita se tiene que detener. Pero aquí, como pueden ver, ya tenemos el ID de producto, y vean, es la tabla producto, y estamos identificando con una nomenclatura de prod para poder identificar de dónde proviene ese campo, ¿no? De a qué tabla pertenece. Ya tenemos aquí el tipo de dato, tenemos la longitud también.
Por ejemplo, aquí en el precio, como pueden ver, tenemos decimales. Y bueno, pues acá lo que quiero que vean, por ejemplo, aquí en el Product Status tenemos un uno o un cero, ¿sí? Y vean, dice aquí, pongo en el mensaje, estado del producto uno que me dice que está habilitado, o cero que está deshabilitado. Entonces, ya nosotros aquí nos podemos identificarlo, por ejemplo, tipo texto, le ponemos un uno, ¿sí? Entonces, cuando haya un uno pues va a estar habilitado. Cuando haya un cero pues va a estar deshabilitado. Y quiero que vayan viendo cómo está cada uno de estos campos referenciados aquí en o el tipo de dato, cómo está dado, para que ustedes se vayan acostumbrando a lo que podemos tener en todo esto. Por ejemplo, acá en proveedores, pues tenemos el prop ID, prop nombre, y el tipo, por ejemplo, el tipo de dato es Smolin. Recuerden los tipos de datos que vimos anteriormente. Y tenemos esta parte que es la parte del varchar, ¿sí? Tenemos el autoincremento y aquí, bueno, tenemos lo que es un cero, como de tipo texto, ¿sí? Y ya recuerden ustedes de qué tipo de datos es el varchar. Eso lo vimos en la clase anterior. Tenemos lo que es la tabla de ventas también. Y aquí en la tabla de ventas, bueno, pues pueden ver también los diferentes tipos de datos que podemos usar. Es importante que repasen la clase anterior para que ustedes recuerden los tipos de datos. Y tenemos acá en la parte predeterminada, ¿no? Y también véanla, revísenla para que ustedes se den cuenta cómo está desarrollada. Y luego tenemos la tabla de venta detalles. Y aquí, por ejemplo, bueno, tenemos una longitud de 10 enteros con dos decimales. Y también en la parte predeterminada tenemos las llaves también, ¿sí? El tipo de llave que podemos crear, bueno, el tipo de índice, que es el key, ¿sí? Tenemos la llave principal o el key principal, ¿sí? Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo todo esto. Pero bueno, para este video, como les comentaba, ahorita lo importante es que ustedes puedan cargar bueno, o aprendan a importar una base de datos y como lo acabamos de hacer, ya esta base de datos tiene sus tablas, sus campos, etcétera, ¿sí? Y bueno, como les comentaba también, pues tienen algunos datos, por ejemplo, la tabla clientes, aquí tiene sus datos, no tiene muchos clientes, ¿sí? Pero yo creo que son suficientes para que nosotros podamos empezar a trabajar. Si se fijan, ahorita ya estoy en productos, aquí estoy en proveedores también para que lo vayan viendo, estoy en ventas también. Y bueno, con todo esto es con lo que vamos a empezar a trabajar. Sí es importante que vayan revisando las tablas, que las vayan analizando para que cuando ya empezamos a trabajar con el lenguaje estructurado de consultas, pues sea más entendible también para ustedes. Bien, nos vemos en el siguiente video. Para este sería todo.